Ingenio Viral Podcast, espacio para la comunicación y divulgación de ciencia. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal a todas y todos los que nos escuchan? Aquí está Melissa Puerto detrás de este micrófono. Espero se encuentren muy bien. Yo estoy muy feliz, con mucha energía, con muchas ganas de aprender mucho sobre el tema que hoy vamos a estar hablando, que es sobre ciencia de las plantas. Y por eso tenemos a una invitada muy especial que nos va a estar acompañando el día de hoy, que nos va a estar compartiendo su experiencia y todo su conocimiento para que así podamos tener un mejor entendimiento de este tema. Y la verdad es que tenemos muchas preguntas muy interesantes que nos va a estar contestando. Ella es la doctora Julia Cano, es doctora en Ciencias y Biotecnología de Plantas, investigadora titular B adscrita en el CIATEC, subsede sureste, directora técnica en fondos con ACID y con empresas. Ha publicado artículos científicos, así como libros y capítulos de libro tanto de investigación como de divulgación. También es directora de tesis de estudiantes de posgrado. Ha impartido más de 45 cursos a nivel maestría y doctorado en posgrados del CIATEC. Como pueden ver, es una persona con muchísima experiencia y por eso estamos muy emocionados de tenerla con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctora. Hola Melissa, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y pues igualmente estoy muy contenta de poder participar con ustedes para hacer un poco de difusión de ciencia. ¿Qué le parece si para arrancar con el programa de hoy nos cuenta sobre a qué se le llama la ciencia de las plantas? Claro, con gusto. Mira, nosotros le llamamos ciencia de las plantas, pues básicamente al estudio de las mismas, ¿no? A través de las diferentes áreas. Eh, Muchas veces pensamos que las plantas tienen pocas áreas de estudio, sin embargo, las áreas de estudio son pues bastante extensas. O sea, si pensamos, por ejemplo, en la parte de alimentos, tenemos lo que conocemos nosotros en investigación, que es el área agroalimentaria, que trabaja desde el cultivo de las plantas hasta pues la obtención pues precisamente de los alimentos, como pueden ser muchos frutos, ¿no? Y estos pues a su vez, una vez obtenidos, pues ya pueden ser procesados posteriormente, que es como muchas veces llegan a nuestras mesas, ¿no? Ya sea no procesados o procesados. Esa podría ser una parte del estudio de la ciencia de las plantas. Otra parte sería también enfocada a los temas de salud, en los que las plantas también tienen que ver y ahí también se realiza ciencia con las plantas. Desde hace pues muchísimos años se conoce sobre que las plantas nos pueden proporcionar ciertos compuestos o metabolitos bioactivos, como le conocemos, que son utilizados para fármacos e incluso también lo que tiene que ver la medicina tradicional. Entonces también esta es ciencia de plantas. En la parte ambiental también está la parte de ciencia y estudio de las plantas, incluso en las áreas humanistas, ¿no? Entonces las plantas son muy importantes y la ciencia es muy amplia. Se han estudiado incluso plantas pues desde hace muchísimos años que se han encontrado por ejemplo, en ruinas y que se utilizaban para actos ceremoniales o incluso para pinturas, ¿no? Entonces, la ciencia de las plantas es amplia, pero básicamente a eso nos enfocamos cuando llamamos ciencia de plantas, ¿no? A su estudio y su aplicación en las diferentes áreas que son de interés para nosotros, tanto para las personas como también para los animales. Qué interesante, la verdad yo no conocía el término, pero me llamó mucho la atención y me parece muy interesante lo que comenta, porque pues con todos los ejemplos que menciona sí podemos tener como una mejor perspectiva de que pues el estudio de las plantas es un mundo. Entonces, más o menos para allá va dirigida la segunda pregunta, que es, ¿cuáles son las áreas enfocadas a estudiarlas? Ya nos comentó un poco sobre los ejemplos en donde las plantas se estudian para sus diferentes aplicaciones, pero ¿hay alguna clasificación especial o ramas en esta ciencia? Sí, hay muchísimas ramas de estudio de las plantas. O sea, podemos mencionar algunas, por ejemplo, en mi campo de estudio, que es la parte de biotecnología vegetal, tenemos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con fitoquímica, que esta área de estudio o esta rama básicamente está enfocada al estudio de metabolitos de las plantas que pueden tener alguna actividad o bioactividad, ¿no? Que pueden sernos útil tanto a las personas como a los animales. Pueden ser para fármacos, puede ser utilizado también en agricultura,
Entonces, básicamente se encarga pues de aislar e identificar principios activos en plantas. Este es un ejemplo pues de estas áreas que se enfocan, pero también tenemos la biología celular, que se encarga de estudiar la composición, la estructura y también las funciones de las células de las plantas, porque pues las células de las plantas también tienen una función muy importante unitariamente y en conjunto para tener pues ya la estructura como nosotros conocemos de las plantas. Y además esta parte de la biología celular también es muy importante porque las plantas tienen capacidades y características muy especiales, como por ejemplo, no sé si has escuchado hablar sobre la totipotencia de algunas células, que tienen la capacidad, pues como su nombre lo indica, de poder convertirse en diferentes tipos de ramas celulares. Entonces, a través de esto es como las plantas pues muchas veces podemos ver que pierden ramas y las vuelven eh, a obtener, bueno, vuelven a obtener nuevos brotes. Entonces, esto es a través de la capacidad de sus células y de la capacidad que tienen de totipotencia. Entonces, el estudio de su composición, estructura y función es básico para poder entender estos organismos que son realmente sorprendentes, ¿no? Y la utilidad que pueden tener, porque toda la información que se obtiene puede extrapolarse hacia otros campos, otras áreas de estudio que no necesariamente tienen que ser con plantas, ¿no? También tenemos, por ejemplo, la histología, que se basa en el estudio de los tejidos de las plantas, de los diferentes tejidos. Y bueno, en el estudio de los tejidos de las plantas, pues nos pueden servir o más bien nos sirven desde la antigüedad hasta la actualidad, incluso para fibras que utilizamos no sé, para lavar trastes, para ropa, para zapatos. Entonces, esto tienen aplicación, ¿no? Este tipo de estudios. También tenemos la parte de fitopatología, que estudia enfermedades de plantas, así como en humanos, pues se estudian las diferentes enfermedades que existen en plantas también. Hay enfermedades que aquejan a las plantas y este estudio es muy importante porque además de pues permitirnos contrarrestar lo que son las enfermedades de las plantas, también a través de estas mismas enfermedades se puede obtener información para combatir microorganismos que muchas veces pues atacan al ser humano, ¿no? Entonces, a través de estos microorganismos que se han encontrado en plantas, podemos obtener compuestos como pueden ser antibióticos y también metabolitos que van a contrarrestar tanto bacterias, virus, hongos que afectan a humanos, ¿no? Entonces, esta es otra de las áreas enfocadas al estudio de plantas y los microorganismos asociados a ellas que son de utilidad, ¿no? También podemos mencionar, por ejemplo, la fitogeografía, que estudia la distribución geográfica de las plantas. Y pues esto igual es un punto importante porque pues de acuerdo al clima que tenemos en las diferentes partes del mundo, pues son los diferentes tipos igual o especies de plantas que podemos encontrar, ¿no? Y también las bondades que nos pueden ofrecer en las diferentes, de acuerdo a su diferente distribución. Entonces, esto es igual una parte muy importante del estudio de las plantas. También está la geobotánica, por ejemplo, que estudia la relación entre, pues, precisamente las plantas y el medio en el que viven, el ambiente terrestre, por ejemplo. También tenemos la paleobotánica, que pues, va a estudiar plantas que están fosilizadas y pues a través de estos estudios también podemos saber qué formas de vida vegetal poblaron el planeta desde hace muchísimos años, ¿no? Entonces, estos seres vivos pues que nos proporcionan mucha información y también son de mucha utilidad, tienen, como puedes ver, diferentes áreas de estudio, ¿no? Y como esta, pues podemos mencionar otras. En nuestro caso trabajamos principalmente lo que es la biotecnología vegetal y en nuestra área te comento que estudiamos pues básicamente cómo micropropagarlas, por ejemplo, cómo propagarlas, cómo mejorarlas genéticamente mejoramiento genético, que es esa área de estudio. Y bueno, también trabajamos todo lo que tiene que ver con biología molecular de la planta, ¿no? Entonces, son vastas las áreas de estudio y a su vez cada una puede tener diferentes ramas para enfocarse en cada específicamente, por ejemplo, en el caso de fitoquímica,
hay diferentes tipos de metabolitos bioactivos, entonces pueden haber diferentes ramas enfocadas cada una a estudiar cada tipo de metabolito. Wow, la verdad es que es un mundo, está muy interesante cómo se puede entender el mundo a través de las plantas. La verdad, cuando yo escuché el término, pensé que era algo que nada más se aplicaba en ciencias de, de biología o temas de conservación, este tipo de cosas, pero la verdad estoy muy sorprendida con todas las aplicaciones que nos acaba de comentar y sobre todo con todas las ramas, porque por lo que puedo escuchar es algo muy interdisciplinario, entonces la verdad está súper, súper interesante. Más o menos igual te quería preguntar porque me dio mucha curiosidad, ¿cómo fue que decidiste especializarte en esa rama? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención o lo que consideras que es lo más interesante de la rama? Pues mira, para mí y las plantas fue como un descubrimiento, ahora sí que muy importante, pues en mi vida, ¿no? Pues yo sí crecí en mi casa con plantas, a mi mamá le gusta mucho, pues lo que es la jardinería y teníamos plantas en las casas, ¿no? En la casa, pero pues más allá de eso no había descubierto hasta la verdad ya cuando ingresé, yo soy química farmacobióloga de formación y pues en esa parte de mi vida, haciendo mis prácticas profesionales, mi servicio social, pues me topé ahora sí que con el área de biotecnología vegetal y para mí fue un descubrimiento sorprendente, como dices, darme cuenta que estos microorganismos, estos organismos son cruciales en nuestra vida. A mí lo que más me impactó, por decirlo así, en el caso de las plantas, es precisamente uno de los términos que te mencioné al principio, que es la parte de totipotencia. Cuando empecé a estudiar la parte de biotecnología vegetal, conocí una parte de la planta que se llama meristemo, que se denomina meristemo. En esta zona de la planta se localizan precisamente células que son pluripotenciales, que tienen la capacidad de generar o regenerar a un individuo completo, en este caso la planta, ¿no? Entonces, por eso muchas veces las plantas pues pueden prácticamente perder gran parte de su estructura y recuperarse. O sea, podemos quitar una rama, una hoja, se hacen podas y las plantas se regeneran y esto para mí sí fue pues así como que un entendimiento muy importante de estos conceptos, conocer esto que para mí pues fue nuevo y, y pues a partir de eso comenzar a estudiar sobre plantas, ¿no? Trabajar con ellas y saber que puedo tomar, por ejemplo, una hoja, una sección muy pequeña de la planta y a través de eso hacer trabajo en laboratorio y regenerar muchos individuos, o sea, muchas plantas. Nosotros en el laboratorio cotidianamente ahora podemos tomar diferentes tejidos de la planta, como son hojas, como son tallos, como pueden ser raíces, como pueden ser flores, casi cualquier parte de la planta podemos tomarla y fraccionarla y a través de medios de cultivo, pues que le dan a estos tejidos toda, digamos, los nutrientes, toda la composición química que necesitan y regeneramos plantas. Entonces, de una hoja puedes obtener desde decenas, centenas, depende de la especie de planta, de plantitas. Entonces, para mí eso fue algo sorprendente y además de que una vez teniendo estas podemos darles un aprovechamiento y un uso. O sea, que tiene no solamente ciencia básica, sino también es aplicada, ¿no? Y que muchas de ellas pues nos pueden ofrecer, pues como te comentaba, desde metabolitos que pueden ser bioactivos hasta alimentos, ¿no? Todos estos alimentos que ahora consumimos, sobre todo ahora que pues estamos regresando a que pretendemos tener una alimentación mucho más balanceada, mucho más amigable incluso para nuestro organismo. Entonces, pues ahora sí que son nuestros aliados fundamentales, ¿no? Entonces, de esa manera yo me fui adentrando en el estudio de las plantas, conociendo estas partes mismas de las plantas, que son pequeñas células, que son diminutas y que tienen una capacidad enorme de regeneración. Entonces es algo sorprendente, así como hemos escuchado en el caso de humanos, ¿no? De seres humanos, las células
células madre, como se les conoce, y que se estudian estas mismas, pues precisamente a través de la biología celular y del cultivo celular, pues para obtener y regenerar incluso órganos en humanos, ¿no? Que es parte de muchos estudios que se están realizando, pues es parte igual de lo que asociamos en el conocimiento de plantas, ¿no? Porque pues las plantas tienen esa capacidad y es algo para mí sorprendente, ¿no? Entonces yo hasta ahora me sigo sorprendiendo de muchas de las cosas que podemos obtener y tenemos de las plantas, ¿no? Wow, la verdad es que con lo que nos acabas de decir nos queda a todos clarísimo la importancia de informarnos más sobre este tema porque tiene más que ver con nosotros, con nuestro día a día de lo que nos podemos imaginar. Entonces, sí, la verdad es que es algo muy, muy impresionante y creo que allá en casita también están tan sorprendidos como yo. También queríamos preguntarte, ¿cómo consideras que se han integrado pues las estrategias sobre las ciencias de las ciencias de las plantas, perdón, en la niñez? ¿Consideras que es importante fomentar igual el interés en la niñez? ¿Tiene alguna ventaja que los niños se expongan a este tipo de temas, que empiecen a aprender desde pequeños? ¿Consideras que es importante? Sí, mira, yo considero que el tema de plantas debe ser crucial en la enseñanza para los niños. O sea, que debemos de poner mucho énfasis en enseñarle a los niños sobre el tema de plantas. Es muy importante, o sea, reflexionando, por ejemplo, de la situación actual que tenemos, del cambio climático, de la pandemia actual que estamos viviendo por un virus, en que muy posiblemente pues van a surgir nuevos virus, ¿no? Y que vamos a estar ante la posibilidad de nuevas pandemias, ¿no? Como ya hemos escuchado. Y también hemos escuchado que tenemos pérdida de biodiversidad y esto implica pues muchas cosas, o sea, desde que pensamos cambio climático, aumento de temperatura, pensamos en pérdida de biodiversidad, estamos pensando pues en pérdida de muchas de las especies de plantas, de animales, incluso de microorganismos. Entonces, es muy importante sembrar esa semillita desde a los niños, desde que son muy pequeños, en la escuela, ¿no? Entonces, el estudio de las plantas, yo pienso que ha sido, es y será nuestro mejor aliado para enfrentar las situaciones actuales que ya te comentaba, como son enfermedades, falta de alimento, pérdida de diversidad, por las plantas, hay muchísimas plantas en peligro de extinción. Entonces es básico enseñar a los niños sobre el tema para formarlos desde temprano y que se puedan dedicar a la ciencia de las plantas, que despertemos ese interés en las diversas áreas de estudio que en un futuro que no es muy lejano se van a tener, ahora sí, tener que atender porque debemos ser más sustentables. Entonces, ¿por qué digo que es pueden ser, o más bien son nuestros mejores aliados las plantas? Porque si pensamos, por ejemplo, para el caso de las enfermedades emergentes que tenemos ahora, las plantas, pues se tienen estudios que pueden ser utilizadas como biofábricas para diferentes compuestos, incluso pueden ser vacunas. Esto es, pues sabemos que las plantas se regeneran más rápidamente y en el laboratorio incluso los cultivos pueden ser más rápidos, más económicos, más factibles, ¿no? Si pensamos en la falta de alimento, pues con la parte de mejoramiento genético, pues ahí poner granito de arena, buscando mejorar plantas para obtener alimentos, mayor cantidad de alimentos, alimentos mejorados. También en cuanto a la pérdida de diversidad, o sea, necesitamos mucha gente que se dedique al estudio de las plantas y estamos casi, casi contrarreloj porque pues estamos perdiendo diversidad y cada día que pasa perdemos diversidad. Entonces, y la gente que se dedica al estudio de las plantas es poca. Entonces, en comparación con la diversidad que tenemos. Entonces, nos hace muchísima falta gente que se dedique al estudio de las plantas, porque, o sea, imagínate, perdemos diversidad y quizá en esa diversidad que estamos perdiendo podamos estar perdiendo metabolitos de importancia para la cura de enfermedades o también plantas que nos puedan servir en diferentes áreas, ¿no? No solamente en el área de salud. Entonces es para mí pues muy importante
sí mencionar que es crucial el enseñar sobre plantas a los niños. Y como decías, lo más importante es integrar estrategias didácticas que precisamente pues hagan que los niños pues despierten ese interés hacia su estudio, ¿no? Que no podemos ver, no podemos darnos cuenta tal vez en un principio qué tantas bondades nos ofrecen estos organismos. Entonces necesitamos que se integren estrategias, que se generen libros de texto amigables para los niños para que empiecen a tener contacto con toda esta información. Entonces parte de estas estrategias tienen que ver con divulgación y difusión de la ciencia. Como para crear conciencia más que nada, ¿no? Porque pues me sorprende mucho que haya falta de personas involucradas en la ciencia de las plantas, considerando que es un mundo y tiene muchísimas ramas. Entonces, pues sí, porque quizás hay niños o adolescentes que no saben que ahí puede estar su pasión, ahí puede estar su llamado, porque no conocen sobre este tema. Entonces, coincido mucho con lo que comentas de que es necesario hacer tareas de divulgación, crear estrategias para que también puedan conocer un poquito más sobre estos temas. La verdad es que con esto que nos estás platicando, yo estoy segura que ya en casita van a ver más de una persona que se va a poner a investigar más sobre el tema porque es algo que llama muchísimo la atención. Y también igual estaba leyendo tu reseña y vi que tú realizas muchas actividades de divulgación, entonces no sé si nos puedas comentar sobre tu libro Niñas y niños aplicando ciencia al cultivo de plantas. Claro, sí, mira, aparte de la difusión y la divulgación, creo que es no solo una necesidad, también, bueno, en mi caso es una parte que me gusta mucho, me interesa mucho realizarla, porque pues muchas cosas de las que realizamos en el laboratorio necesitan ser difundidas, ¿no? Salir del laboratorio y enseñarla al público en general y sobre todo buscar la manera de enseñársela a los niños, ¿no? Entonces sí, efectivamente, recientemente generamos un libro que titulamos Niñas y niños aplicando ciencia al cultivo de plantas y algo muy importante que logramos fue que pues este libro se tradujo al idioma maya. Pues nosotros estamos ubicados en la zona sureste del estado de Yucatán, o sea, estamos en Mérida, y pues para nosotros fue crucial el poder realizar este libro, primero adaptando pues el lenguaje, ¿no? A los niños que pudieran pues poder revisar y tener esta información sobre plantas y pues también nuestra intención era llegar pues a personas que sean mayablantes. Entonces pudimos realizar pues la traducción de este libro y pues lo que buscamos precisamente es impactar en la percepción tanto de la población en general como de los niños, como te decían, estos organismos que son realmente importantes, ¿no? Y que han estado presentes a lo largo de la historia de nuestro planeta. Entonces son de mucho interés para el hombre. O sea, no solamente nos proporcionan el oxígeno, también nos proporcionan alimento, medicamentos, también pueden ser resguardo para muchas otras especies, ¿sí? Purifican también. Entonces, incluso, como te comentaba anteriormente, la parte de combatir la contaminación, pues las plantas son nuestros aliados, ¿no? Y pues es por ello que pues nos dimos ahora sí que a la tarea de generar este libro que fue realizado con apoyo de CONACYT para tener actividades de divulgación y de difusión de la ciencia. Entonces, fue así como fuimos generando la idea de realizar el libro y pues básicamente en pues tratamos temas que tienen que ver pues precisamente con alimentación, tiene que ver también con la parte de microorganismos asociados a plantas, para qué nos sirven las plantas, cómo las utilizamos en el laboratorio, cómo se procesan o cómo pueden ser procesados frutos, por ejemplo, que obtenemos. Un ejemplo clásico, el chocolate, ¿no? Que proviene de una planta, del cacao. Entonces tenemos ejemplos y tratamos de hacerlo de una manera didáctica para los niños. En el libro podemos encontrar
a pues algunas tareas didácticas que pueden realizar los niños, pero algo muy importante igual en el libro es que se realizó con la colaboración de niñas y niños, ¿no? Nos apoyaron en realizando ilustraciones, o sea, los niños van a ver ilustraciones hechas por niños. Entonces, esto es una parte pues que nos interesó mucho realizar y que también nos enorgullece que haya podido darse pues este libro y pues como te decía, que fue con apoyo también de niñas y niños, además de todos los colaboradores en el proyecto. Y pues en el texto lo adaptamos pues precisamente para que los niños pudieran entenderlo de una manera más sencilla, estos temas que podemos conocer, ¿no? Sobre plantas. Y bueno, pues tuvimos también apoyo para difusión del libro por parte de la SEP, del gobierno del estado, pudimos llegar a comisarías como Sierra Papacal, Canacín, Mashcanú, y también tuvimos apoyo de, del gobierno para difusión del libro por parte de Sedaculta. Entonces, pues este libro, pues ahora sí que esperemos pueda impactar en el público infantil y también en la población en general, ¿no? La verdad es que está súper bonito. Tuve la oportunidad de verlo brevemente y todas las ilustraciones, los datos curiosos, las actividades, sin duda llaman muchísimo la atención, hasta para mí que ya no soy una niña, pero pues despierta mucho el interés y pues las cuestiones que pueden ser un poco más complejas se pueden entender perfectamente y creo que pues ese es como el objetivo, ¿no? Despertar el interés y aunque quizás no con todos los tecnicismos del mundo porque está dirigido a niños, sino pues tener esas nociones de cómo las plantas nos ayudan y están presentes en nuestra vida diaria de muchísimas maneras. Y también me encanta cómo tuvieron esa iniciativa de traducirlo al maya. Me imagino que también fue un reto el lograr pues que esta traducción sea posible y la distribución, pero pues la verdad muchísimas felicidades. Les quedó súper bonito y estoy muy, muy encantada con el libro. Allá en casita, recuerden el nombre, se los recomiendo muchísimo si tienen la oportunidad. El nombre del libro o cómo lo podemos encontrar es Niñas y niños aplicando ciencia al cultivo de plantas, si no estoy mal. Sí, así es. El título del libro es Niñas y niños aplicando ciencia al cultivo de plantas. Y lo pueden bajar de manera gratuita a través de la página del CIATEG. Excelente. Allá en casita, la verdad, si tienen la oportunidad, descárguenlo y denle una ojeada. La verdad es que está súper bonito y vale muchísimo la pena. Otra pregunta que te queríamos realizar es, ¿qué podría recomendarle a profesores, padres de familia y investigadores que tienen intenciones de divulgar ciencia, sobre todo a las generaciones más jóvenes como niñas y niños? En tu experiencia, ¿qué consejos podrías darles a esas personas? Pues mira, en un principio es pues enfocarnos mucho, tanto investigadores, profesores, padres de familia, en hacer que los niños despierten su interés hacia la ciencia. Y bueno, en mi caso que trabajo con plantas y que yo estoy maravillada con estos, con las plantas, entonces pues yo sí les recomendaría pues platicarles desde las cosas básicas en familia sobre las plantas, ¿no? El tener en casa una plantita, cómo cuidarlas, qué beneficios nos aporta, ¿no? Entonces, trabajar en esa parte de difusión y de divulgación por parte de los investigadores, enfocándonos mucho a la niñez. O sea, la niñez es crucial para todo lo que viene en un futuro. Entonces necesitamos despertar pues ese interés de los niños por la ciencia pues recomendarles hacer mucha difusión y apoyarse sobre todo en nosotros que trabajamos en ciencia y que con mucho gusto apoyamos tanto a profesores como padres de familia en poder pues despertar este interés en los niños, ¿no? Entonces, realizar mucho trabajo de divulgación y difusión de la ciencia de manera didáctica y, por ejemplo, en el caso del libro, que les estamos recomendando, pues yo quisiera exhortarlos sobre todo a leerlo en familia. O sea, es un libro muy amigable, muy bonito, con ilustraciones que son pues para niños, pero como decías, o sea, también despierta el interés en personas pues de diferentes edades, ¿no?
pero es muy recomendable pues leerlo en familia, ¿no? Estar en familia, igual en la parte, en las escuelas, con los profesores, inculcar además la lectura, ¿no? Y sobre estos temas, ¿no? Entonces yo sí les recomiendo mucho realizar actividades en conjunto como pueden ser con profesores, en familia, pero sí apoyarnos mucho como sociedad en los investigadores, ¿no? Que para eso creo que parte de nuestras funciones que deben ser pues vitales es parte de la difusión de la ciencia. Entonces recomiendo nuevamente en pues sembrar el interés en los niños a través de la lectura, de videos. Ahora que pues utilizamos mucho el internet, podemos buscar mucha información acerca de las plantas y sobre todo las plantas que tenemos en nuestro entorno. Muchas veces hay incluso plantas que crecen en las banquetas, que están en nuestros patios y que sin saberlo pueden tener una función muy importante o pueden aportar información crucial para nuestras vidas. Entonces es muy importante estudiar eh, las plantas, pero es importante platicarles a los niños desde muy pequeños, pues la importancia de estos organismos, ¿no? Desde pues mostrarles pues, cómo está compuesta la plantita de manera general, ¿no? Las hojas, el tallo, la raíz, cómo cuidarlas, eh, hasta pues una vez encaminados ya tener pues conocimientos un poco más amplios, ¿no? Que todos estos conocimientos que no son o que no estuvieran tan a la mano ya empiecen a estarlo en las escuelas, en las familias, pues en los diferentes medios de comunicación, ¿no? Tener esta información sobre las plantas al alcance de todos, ¿no? Muchísimas gracias por toda la información y los consejos que nos acabas de compartir. La verdad es que fue un tema muy interesante. Aprendí muchísimo y seguramente ya en casita también. La ciencia de las plantas es un mundo, una galaxia y pues es impresionante todas las cosas que se pueden alcanzar con estas ciencias. Y también pues nos queda muy claro la importancia de difundirla y sobre todo con niños y estas generaciones que vienen porque como comentas hay una enorme necesidad por aprender más sobre las plantas, por cómo nos impactan en nuestro día a día. Muchísimas gracias de verdad. Fue un tema súper emocionante y lo disfruté mucho. ¿Algún mensaje final que nos quieras compartir o tus redes sociales o alguna información que nos quieras brindar? Sí, mira, yo quisiera agradecer el espacio y como dices, pues esta es ciencia de plantas y sobre todo hacer mucho énfasis que es ciencia que está al alcance de nuestras manos, ¿no? Entonces agradecer el espacio, su atención y como se mencionó en un principio, yo estoy adscrita a la subsede sureste del CIATEG. Con mucho gusto, pues ahí podemos atenderles igual para mayor información, visitando las páginas igual del CIATEG, que es www.ciateg.mx. Ahí pueden buscar mucha información sobre pues lo que tiene que ver con biotecnología vegetal y también con otras áreas que maneja el CIATEG. Y en mi caso, mi correo electrónico es jcano@ciateg.mx. Igual estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias de nuevo. Allá en casita igual les recordamos nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook como CIES con doble I, y también en YouTube y Spotify como Ingenio Viral, Ingenio con doble N. Espero hayan disfrutado de este episodio tanto como yo y nos vemos en el próximo episodio de Ingenio Viral. Esto fue Ingenio Viral. Te esperamos en nuestro próximo episodio. Ingenio Viral es una producción de la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior del Estado de Yucatán. El contenido de este programa es con fines de divulgación, sin ánimos de lucro, por lo que no viola los derechos de propiedad intelectual ni derechos conexos. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de los participantes. La CIES apoya la libertad de expresión y el respeto a la pluralidad. Queda prohibida la reproducción, total o parcial, directa o indirecta del contenido de la presente obra, sin contar previamente con la autorización expresa y por escrito de las partes en términos de la Ley Federal de Derecho de Autor, Mérida, Yucatán, 2021.